señalar a la descripción hecha anteriormente sobre el hospital del IES, que además, así como sucede con frecuencia en entidades en las cuales se aplica mano férrea para emitir sanciones si fuera necesario a quienes se salen de línea o se salen de carril, ha sido imposible para este medio de comunicación convencer a actores afectados en el hospital José Carrasco Arteaga a hablar públicamente. Tienen temores de lo que pueda suceder. Algunos de ellos han sido despedidos, pero se encuentran aún en una situación que podría ser calificada como una pulsación con el hospital y se excusan de hacerlo. Hemos recurrido entonces al licenciado Felipe Abril. Él es un analista de la localidad y un ciudadano interesado en lo que sucede en entidades importantes en nuestro medio. El hospital del IES, sin duda, es uno de los centros médicos de mayor importancia en la provincia de La Suay, más allá de las enormes deficiencias que viene sufriendo en los últimos años. Licenciado Abril, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando en este hospital? Algo que conocemos es que hay cambios de alto nivel, entre ellos hay una nueva coordinadora general administrativa del hospital, hay una nueva directora del hospital, hay un director técnico del hospital. Lo extraño, parte de extraño de esto, es que son nombres absolutamente desconocidos para el entorno del hospital y para la ciudadanía, aparentemente ciudadanos que vienen de otras ciudades del país con nombramiento para hacerse cargo de esta casa de salud que vive en una permanente crisis. Coméntenos qué es lo que está pasando. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana, un cordial saludo a la ciudadanía que nos escucha y nos ve. Es preocupante lo que ha empezado a circular entre los grupos de ciudadanos cuencanos por la situación del IES, justamente lo que usted ha mencionado, Gustavo, el hecho de que se estén despidiendo a personal que ha estado en cargos directivos en el hospital del IES y que son gente de la provincia o de Cuenca y que ahora se esté sustituyendo por gente que viene de la provincia de Los Ríos o de la provincia del Guayas, como se ha informado. Es absolutamente preocupante para cualquier ciudadano que tiene algún nivel de experiencia en cómo funciona lo público, porque lo que empieza a mostrarse es que la búsqueda digamos, de espacios públicos donde la contratación pública es muy alta, donde los niveles o los montos de contratación pública son grandes. Solo le voy a poner de ejemplo la limpieza del hospital del IES. El contrato de limpieza y jardinería del hospital del IES cuesta $1 millón al año. Y esto no es del rubro más alto, obviamente. Los rubros más altos están en la compra de medicinas, en la compra de insumos y equipos, y por supuesto las peores cifras de corrupción o las peores noticias de corrupción que hemos tenido en el país desde hace muchos años vinculadas a los hospitales vienen de la costa, precisamente vienen de Guayaquil, vienen de provincias como Los Ríos, como El Oro, en donde el mal ejemplo, en donde la corrupción se ha desatado desde hace mucho tiempo, en donde ya han habido incluso algunos hasta castigados por el tema de corrupción. Recuerde que el señor Salcedo está vinculado en un proceso de corrupción en los hospitales de la provincia del Guayas y detrás de él estaba Abdalá Bucaram y su familia. Y así es como se pretende dirigir de mejor manera el hospital José Carrasco Arteaga del IES en el Azuay. Esto es sin duda preocupante. Y si usted junta a este tema el hecho de que también hayan renunciado en muy poco tiempo varios dirigentes, varios directivos, que se sabe por los rumores digamos, más bien por las conversaciones de la gente preocupada en estos temas, se sabe que lo que viene en el fondo es presiones para que firmen contratos con sobreprecios, con presiones para que lo hagan sin una revisión adecuada o con los problemas que vienen en los contratos y queriendo que la gente que está dirigiendo estos casos lo hagan sin ningún problema. Luego serían ellos los que enfrenten los problemas contra la Contraloría y por supuesto ante la justicia. Entonces, esto viene pasando también en SELEC, en donde también la contratación pública es costosa, es alta, es de montos importantes
Y en el caso del IES, Gustavo, recuerdo que hace unos 6 años hubo un estudio más unos 8 años, hubo un estudio de las Naciones Unidas, de un organismo de las Naciones Unidas, sobre el tema del manejo del IES, en donde se calculaba que más de la mitad del dinero de compra de medicamentos se iba en corrupción. Se calculaba que junto al IES, al ISPOL, al ISFA y al Ministerio de Salud Pública se compraba en esa época alrededor de 1.000 millones de dólares solamente en medicina. De esos 1.000 millones de dólares se calculaba que la mitad se iba en corrupción. Entonces, a mí lo que me preocupa seriamente es que el Azuay se esté contagiando de esta metástasis de corrupción que el país está soportando desde hace algunos años y que no hay ningún regionalismo en decir con claridad que donde más podrido ha estado el país es en la costa, en general. Desde Esmeraldas hasta la provincia del Oro, mejor funcionan las instituciones de la sierra, aunque no estén exentas de problemas y de corrupción también, pero quizás los niveles de corrupción no han llegado a ser tan intolerables como los que se han visto en la costa y que se pretenda dirigir una institución pública importante como el Hospital del IES acá con una personajes de la costa, pues a mí realmente sí me preocupa lo que o la intención que exista detrás. Este es Ahora, un Felipe. problema profundo. Felipe, muy buenos días. Pues en tan solo un año y medio ha habido más de 5 gerentes al frente del hospital José Carrasco Arteaga aquí en la ciudad de Cuenca, el más reciente al que tú haces referencia, con personal que además viene de fuera, pero esto imposibilita sostener cualquier proceso, cualquier avance en todas esas complejidades que ahorita enfrenta el sistema de salud y los servicios de salud del IES hacia el ciudadano. Pero además otro problema gravísimo es la imposibilidad de acceder a información, de poder dialogar con quienes asumen estos cargos. No se ha logrado en ningún momento que algún funcionario del sistema de salud brinde declaraciones o entregue información o se pueda tener un diálogo. Es decir, se dan estos cambios además tan vertiginosos que, como digo, imposibilitan sostener cualquier proceso, pero además hay mucha opacidad, hay muy poca transparencia de qué mismo está pasando al interior del sector salud, al interior del IES, al interior del José Carrasco Arteaga. Y esto es lo que llama mucho la atención, Rosana, porque en un país que pretende tener una mejor administración pública, lo primero es la transparencia. Sin embargo, aquí no existe ninguna posibilidad de transparencia porque además la gente que está en esos puestos dicen estar amenazados, no quieren hablar de los temas que les preocupa. O Y lo amenazados, Felipe, o simplemente la respuesta es que no tienen la autorización de Quito para dar declaraciones en el caso de los funcionarios de la zona 6 de la ciudad de Cuenca de la provincia de La Suez. Así es también, se calla de esa manera, de manera ya frontal, la posibilidad de transparentar y al final lo que deben los ciudadanos entender y la función pública sobre todo, es que cuando uno está en un espacio público tiene la obligación de responder a la ciudadanía y eso significa que uno puede transparentar el accionar o lo que hace, lo que realiza, los resultados, sus acciones a través de los medios de comunicación, precisamente cuando los medios le invitan a entrevistar y a que pueda contar lo que está sucediendo en la administración pública, porque es obligación, no es su espacio privado, no es un trabajo privado, no es una empresa privada, estamos hablando de los fondos públicos, estamos hablando de los fondos de todos, de recursos de todos, y por tanto tienen que ser transparentados. Pero lo que pasa en los últimos años es que esto empeora en lugar de mejorar, en lugar de impulsar la transparencia lo que viene sucediendo es más bien todo lo contrario. Es una presión para que no se diga nada, para que se callen las voces, para que las cosas se hagan a oscuras. Y como digo, esto no pasa solo en el hospital del IES, está pasando sobre todo, Rosana, hay que poner ojo, la preocupación sobre las entidades públicas que mayores montos de Uh-huh. contratación tienen. Y por supuesto, entonces viene el típico dicho, piensa mal y acertarás. ¿Por qué se quieren tomar esos espacios?
porque no se está mostrando, porque se justificaría si hablaríamos de que el perfil del ciudadano que viene a dirigir el IES es un experto en administración hospitalaria, un experto en manejo de crisis de la administración hospitalaria o algo similar. Sin embargo, no es el caso. El caso más bien es que alerta a la ciudadanía y genera muchas sospechas de que lo que se viene es a empeorar, porque tampoco es que está bien el IES, ¿no? Hay que decir con absoluta claridad, y no es que nuestra administración tampoco ha estado exenta de problemas. Ahí estuvo una señora dirigente sindical que ha estado haciendo durante varios años de las suyas en el hospital del IES y con la complacencia de quienes llegaron a dirigirla. Entonces, tampoco estamos defendiendo a que la administración pública local haya sido totalmente transparente y haya sido 100% excelente. Estamos hablando de que es un poco menos peor que la administración pública general y sin duda alguna que en relación con lo que sucede en la costa, que en donde han habido la mayor cantidad de escándalos de corrupción en los hospitales, y en los hospitales como el IES y como los del Ministerio de Salud Pública, porque se sabe muy claramente que además las empresas que son prestadoras o vendedoras de bienes como las medicinas, también son empresas corruptoras, como diría el ex fiscal Chiriboga. Ya sabemos quiénes son las corruptoras, pero necesitamos cortar de raíz este problema y allí quedó un proceso iniciado con la gestión de las Naciones Unidas para que se dé un proceso de compra centralizada de medicamentos y con una facilidad, digamos, que le daba al ciudadano para que ya no se entregue a través, ni se lleven medicamentos a las bodegas del IES, ni se las entregue en el IES, sino el programa estaba generado para que se entregue una receta al ciudadano y el ciudadano pueda ir a retirar en algunas de las cadenas de farmacias con su cédula, de manera que no hayan estos problemas de corrupción, porque son varios, Rosana. Hay un problema de bodegas, mal manejo de Sí, esto bodegas. quisiera especificar un poquito qué es lo que está pasando allí, Felipe. Esto de extrapolar que porque son de la costa son corruptos, no, esto no funciona así. O sea, pueden haberse despertado sospechas por las acciones, por la falta de eficiencia en acciones administrativas que se den en el hospital, pero sería importante conocer los orígenes, de dónde vienen quienes están dirigiendo actualmente el Hospital José Carrasco Arteaga, que ha sido uno de los cargos históricos muy importantes. Distinguidos médicos profesionales de la ciudad de Cuenca han pasado por allí. Entre ellos estaba como director anterior el doctor Esteban Villa, un excelente profesional de aquí, de la ciudad de Cuenca, hace justamente un año. Ahora tenemos nuevos nombres, no los conocemos, no hay permeabilidad en el IES para dar informaciones. Quienes son Tania Mariela Vera, coordinadora general administrativa del hospital. Quien es Ivonne Elizabeth Vinuesa Bucaram, directora del hospital. Quien es Galo Patricio Vizcaíno Cruz, director técnico. ¿Se conoce algo? Porque algo que sí se sabe también, que ha sido parte de las denuncias que ha recibido este medio de comunicación, es que cada uno de ellos tiene una especie de alfiles, de portavoces, de asesores que dan órdenes y contraórdenes libremente allí en el hospital, habiendo generado una situación de desconfianza y de crisis. Gustavo, primero permítame aclarar lo que usted bien anota, no se puede generalizar porque viene de la costa y ya es corrupto. Efectivamente, estamos hablando de casos concretos de los hospitales donde hubieron nombres y apellidos de gente que está vinculada a mafias, como el señor Salcedo y como la familia Bucaram. En general, estamos hablando de que que exista esta metástasis de corrupción, existe una red de corrupción en donde están vinculados los dirigentes de los hospitales, pero también están vinculados funcionarios que son los que autorizan, los que contratan, los que firman, porque el proceso de contratación pública que se instauró después del 2008 en el país hacía que existan varios puntos de control, que pase por varias firmas, si usted quiere, el proceso de contratación, de revisión, de autorización, de firma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que para que exista esta corrupción, lo que han hecho es cooptar a estas personas que son la cadena del proceso para que sean parte del proceso de corrupción. Entonces, aquí la preocupación es
¿Por qué? Se saca de la administración pública a ciudadanos cuencanos o azuayos conocidos por ser buenos profesionales para sustituirlos por personas que no vienen con una carpeta, con una hoja de vida que sea absolutamente clara de por qué se le asigna esta responsabilidad. Sin embargo, lo que sí nos pone de preocupación y de sospecha es cuál es el interés que tienen en poner una persona acá tratándonos además a Cuenca como que fuésemos un pueblo de cuarta o un pueblo donde no existe gente profesional formada para trabajar en estas áreas. Y esto además implica que esas personas que vienen pues ni siquiera han sido presentadas, ni siquiera han sido expuestas a la luz pública y como usted dice, lo único que se sabe es que son personas que vienen de la provincia de Los Ríos y de la provincia del Guayas. Entonces nace una preocupación. ¿Por qué? Porque empiezan a haber estos problemas, que bien lo anotaba Rosana, de estas disposiciones, ¿no? Que vienen con personas adicionales a ellos, supuestos asesores, a dar disposiciones a los funcionarios. Y claro, entre paréntesis, Gustavo, el tema es que ellos no firman nada. Lo que exigen es que firmen a los otros ciudadanos que son parte de la administración ya de gente que está permanentemente Si en la la administración. responsabilidad Y la que- dejan en mandos medios, en las acciones que están exactamente. tomando. Y que serían, claro, los que luego tengan que responder a Contraloría y a cualquier proceso judicial en caso de que exista corrupción. Hay, Entonces, a más de las decisiones administrativas que han trascendido el despido de algunas personas de posiciones claves para ser reemplazados, hay acciones administrativas, intervención en contratos que estén en marcha o contratos que están vigentes que ha tomado este grupo de personas que despierten perspicacia o sospechas. como Gustavo yo le indicaba que todavía lo que existe es el malestar, digamos una conversación entre los ciudadanos que cuentan lo que está pasando, pero no existen, como bien lo anotaba usted en la introducción, la gente no quiere dar declaraciones, no quiere informar con precisión lo que está sucediendo, pero sin duda alguna las cosas son obscuras. La llegada de estas personas ha hecho que los procesos no tengan ninguna transparencia y que genere y despierte las sospechas de cuáles son sus intereses detrás de haber llegado a administrar el Hospital del IES. Insisto, es una institución que tiene un nivel de contratación pública de muchísimo dinero, de muy altos recursos y claro, el interés estaba primero acá en el sector eléctrico, en el Azuay, a donde también recordará usted que en Selec hubieron varios gerentes que cada mes renunciaban y lo que se supo de algunos de ellos al menos es que había presión porque firmen contratos con los que obviamente tenían problemas serios. Entonces eso les acarrearía los problemas a quienes lo firman y no a quienes los están disponiendo, ¿no? Porque los disponían de manera verbal y con presiones, como bien lo ha notado, que está sucediendo también en el caso del IES. Entonces, las sospechas quedan, nos queda mucho como azuayos por averiguar, investigar en este tema, pero sería grave que dejemos pasar esta situación y que luego de Mientras un tanto, tiempo... además, Felipe, la situación de el IES y de los servicios de salud se agrava cada vez más. Vemos muchísima preocupación por parte de los usuarios, de los pacientes, de las personas que necesitan, sobre todo con urgencia y emergencia, atención médica en estos centros. Vemos que muchos de los proyectos urgentes que ya había avanzado en diálogos y resoluciones del observatorio aquí en la ciudad de Cuenca, el Observatorio de la Salud de la SUAY, con otros funcionarios a lo largo de este tiempo, se van quedando prácticamente en el olvido y estos nuevos funcionarios lo que hacen es simplemente no dar paso. Por ejemplo, el cambio de la red de agua que debía empezar en pocas semanas nuevamente quedaría suspendido. Además de toda esta inestabilidad de cambios de gerentes cada 2 meses, cada 3 meses, Ujú. hace que esos procesos se queden efectivamente y se paralicen, pidan nuevas revisiones y demás y no avancen, ¿no? Temas además urgentes como este tema de la red de agua. Y en general en el IES todo es urgente, la gente llega con problemas de salud serios
y tienen que esperar 4, 5, 6 meses para que haya una atención o para que haya espacio para una cirugía, cuando lo que hace unos pocos años ya funcionaba mejor. Hay que ser serios en esto y objetivos. Hace unos pocos años el IES ya funcionaba bastante mejor y ahora lo que vemos es que sigue aumentándose personal administrativo que no necesita el IES, que pasan rondando en los pasillos sin hacer absolutamente nada cuando lo que se necesita es personal médico, personal de enfermería, personal en general del área de salud y no los administrativos que no tienen ya ni escritorios en donde sentarse y que son llenados porque son cuotas políticas de interés de darle el cargo al amigo que está por acá, etcétera, etcétera. Entonces, mientras siga funcionando así la administración pública, seguiremos con los grandes problemas que estamos viviendo y que no se resuelven y al parecer ni siquiera, bueno, en ninguna parte, porque recordará usted que hace pocos días estuvo frente al Palacio de Carondelet un ciudadano enfermo que estuvo exigiéndole al presidente de la República que se le entregue medicina porque está cerca de morir. Bien. Quizá lo más concreto de esto, que es recurrente en las denuncias privadas que hemos recibido, en otras que la han documentado, y en su testimonio, Felipe, es el temor que se ha generado en Cuenca. Entendemos que por determinadas evidencias que se las está justamente investigando, del ingreso de mafias para controlar el hospital. Es público y notorio que los dos grandes hospitales del IES, tanto en la ciudad de Quito como de Guayaquil, han reportado gravísimos problemas por la cooptación de mafias, un cáncer del cual no han podido zafarse totalmente, más allá de lo que han intentado hacer las autoridades. Que no vaya a suceder esto en la ciudad de Cuenca, se requiere transparencia y claridad, y esperemos poder escuchar al director del IES, ojalá en este medio de comunicación, así como los flamantes directores del Hospital José Carrasco Arteaga en los próximos días, para que rindan cuentas a la ciudadanía. Si tiene algo más que añadir, Felipe, le agradecemos adicionalmente por su presencia. A usted, Gustavo, muchas gracias. Solo decir que los ciudadanos tenemos que estar activos si no queremos dejar que este cáncer de la corrupción se tome y el cáncer de la delincuencia organizada se tome las instituciones públicas. Después será mucho más difícil recuperar el Estado. El Estado, tanto local como nacional, será muy complicado. Y por supuesto, hoy tenemos que juntarnos y tenemos que los medios de comunicación también hacer su papel, investigar, pedir respuestas, y los ciudadanos ojalá respaldar a estos observatorios, por ejemplo, que son parte de la ciudadanía activa, que ayudarían mucho en el ejercicio de control contra la corrupción y la búsqueda de transparencia. Nada más, Gustavo, muy buenos días. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a Felipe. El licenciado Felipe Abril fue viceministro de Gobierno y es un académico y analista local. Son las 8:04. Dicen que tu casa no es solo